El edificio del Congreso estaba lleno de movimiento aquella mañana. Periodistas caminaban rápidamente con cámaras colgadas al cuello. Asesores revisaban carpetas llenas de documentos y funcionarios. Discutían proyectos importantes en voz baja, mientras avanzaban por los largos pasillos de mármol. Entre toda esa actividad, destacaba la presencia de Alejandro Montenegro, uno de los empresarios más poderosos del país. Su nombre aparecía constantemente en las noticias económicas y su fortuna había crecido gracias a decisiones arriesgadas que casi siempre terminaban en éxito. Vestido con un traje oscuro perfectamente ajustado, Alejandro caminaba con seguridad hacia una reunión privada con varios congresistas. Sus pasos resonaban firmemente sobre el suelo, pulido mientras revisaba algunos mensajes en su teléfono. Para él, aquel día debía ser simplemente otro encuentro de negocios. Sin embargo, algo inesperado estaba a punto de cambiar su rutina. Mientras avanzaba por el pasillo principal, su mirada se levantó por un instante del teléfono. A unos metros de distancia vio a una mujer de espaldas hablando con un funcionario. Algo en su postura, en la forma en que inclinaba ligeramente la cabeza al escuchar, despertó una sensación extraña en la mente de Alejandro. Era como un recuerdo que intentaba salir de las profundidades de su memoria. El empresario redujo la velocidad de sus pasos. El cabello oscuro de la mujer caía suavemente sobre sus hombros. Esa imagen le resultaba demasiado familiar. Durante un segundo pensó que era imposible, que su mente simplemente estaba jugando con recuerdos del pasado. Pero entonces la mujer se giró. El tiempo pareció detenerse. Los ojos de Alejandro se abrieron con incredulidad. Frente a él estaba Laura Salazar, la mujer que había marcado una etapa importante de su vida y que desapareció de ella 6 años atrás. Su corazón dio un fuerte golpe en el pecho. No esperaba verla jamás en aquel lugar. Sin embargo, la sorpresa no terminó allí. Tomado de la mano de Laura, había un niño de aproximadamente 6 años. El pequeño levantó la cabeza con curiosidad al notar la mirada intensa de Alejandro. Cuando sus ojos se encontraron, el empresario sintió un frío recorrerle la espalda. El niño tenía exactamente los mismos ojos oscuros, la misma forma de la mandíbula y la misma expresión seria que Alejandro había visto toda su vida en el espejo. Por un instante nadie se movió. Alejandro apenas pudo susurrar una palabra. ¿Laura? Pero en realidad su mente no estaba concentrada en ella. Estaba mirando al niño, porque aquel pequeño era sin duda alguna idéntico a él. El aire en el pasillo del Congreso se volvió extraño, casi pesado. Alejandro permanecía inmóvil, intentando entender lo que estaba viendo. Durante años había construido su vida alrededor de negocios, inversiones y decisiones estratégicas, pero en ese momento ninguna de esas habilidades parecía servirle para procesar aquella situación. Laura también lo había reconocido. Sus ojos mostraron sorpresa durante un segundo, pero rápidamente recuperó la serenidad. Había pasado demasiado tiempo imaginando un posible reencuentro como para perder el control ahora. Mateo, el niño que sostenía su mano, observaba con curiosidad al hombre, elegante que parecía mirarlo con tanta intensidad. Alejandro finalmente dio algunos pasos hacia ellos. Cada movimiento parecía más lento de lo normal, como si el mundo entero hubiera reducido su velocidad. «Laura», dijo con voz baja, «no puedo creer que seas tú». Ella sintió suavemente. «Hola, Alejandro». Había pasado mucho tiempo desde la última vez que se vieron. En aquel entonces, la discusión entre ellos fue tan fuerte que terminó con una despedida definitiva. Alejandro eligió expandir su imperio empresarial en el extranjero y Laura decidió desaparecer de su vida sin mirar atrás. Pero ahora estaban frente a frente otra vez. Sin embargo, Alejandro no podía concentrarse completamente en Laura. Sus ojos regresaban una y otra vez al niño. «¿Quién es él?», preguntó finalmente. El pequeño inclinó la cabeza. «Mamá, ¿quién es este señor?». Laura respiró profundamente. Sabía que ese momento llegaría tarde o temprano, pero nunca imaginó que ocurriría en medio del Congreso, rodeada de políticos y asesores caminando cerca de ellos. «Se llama Mateo», dijo con calma. Alejandro repitió el nombre en voz baja, como si tratara de memorizarlo. «Mateo». El niño observaba a Alejandro con curiosidad, notando también cierto parecido que no lograba explicar. Laura guardó silencio durante unos segundos. Finalmente miró directamente a Alejandro. «Alejandro, hay algo que debes saber». El empresario sintió una tensión inmediata en el pecho.
Cuando nos separamos. Yo ya estaba embarazada. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Alejandro sintió que todo a su alrededor desaparecía. ¿Estás diciendo? Laura asintió lentamente. Mateo es tu hijo. El silencio que siguió fue absoluto. Durante 6 años, Alejandro Montenegro creyó que había dejado su pasado atrás. Pero ahora comprendía que su pasado estaba justo frente a él, mirándolo con los mismos ojos que él tenía. Alejandro se quedó sin palabras. El hombre que negociaba contratos, millonarios sin mostrar dudas, ahora se encontraba completamente desorientado. Miró nuevamente al niño, intentando encontrar alguna señal que demostrara que aquello no era real, pero cada detalle confirmaba la verdad. Los mismos ojos, la misma forma de las cejas, incluso la manera en que el pequeño fruncía ligeramente el ceño al observar algo que no entendía. Era como mirar una versión infantil de sí mismo. Alejandro se agachó lentamente para quedar a la altura del niño. «Hola, Mateo». El pequeño respondió con educación. «Hola». Había curiosidad en su mirada, pero también cierta cautela. Para él, Alejandro no era más que un extraño que de repente parecía muy interesado en él. «¿Cuántos años tienes?», preguntó Alejandro. 6. Ese número golpeó con fuerza la mente del empresario. 6 años. Exactamente el tiempo que había pasado desde que él y Laura se separaron. Se levantó lentamente y miró a Laura. «¿Por qué no me dijiste nada?». La pregunta salió cargada de emociones. Laura sostuvo su mirada con firmeza. «Porque cuando nos separamos dejaste claro que tu prioridad era tu empresa». Alejandro recordó perfectamente aquella conversación. Él tenía la oportunidad de expandir su compañía a nivel internacional, y en su mente de aquel entonces no había espacio para dudas. Laura continuó hablando con tranquilidad. «No quería obligarte a quedarte ni pedirte algo que no estabas dispuesto a dar». Mateo tiró suavemente de la mano de su madre. «Mamá, ¿este señor me conoce?». Laura lo miró con ternura. «Sí, cariño». Luego levantó la mirada hacia Alejandro. «Mucho más de lo que imaginas». El empresario sintió una mezcla de culpa y asombro. Durante años se había considerado un hombre exitoso. Su nombre aparecía en revistas. Sus negocios crecían y su fortuna aumentaba constantemente, pero ahora entendía que mientras construía su imperio, había perdido algo que ningún dinero podía recuperar: 6 años de la vida de su propio hijo. Mateo observaba a Alejandro con curiosidad, como si intentara descubrir por qué aquel hombre parecía tan afectado, y Alejandro se dio cuenta de algo que nunca antes había sentido con tanta fuerza. Por primera vez en mucho tiempo no sabía qué hacer. El silencio en el pasillo del Congreso se volvió profundo. A su alrededor la gente seguía caminando y conversando, completamente ajena al momento que estaba transformando la vida de 3 personas. Alejandro caminó unos pasos hacia una gran ventana que daba a la ciudad. Desde allí podía ver los edificios, el tráfico y la actividad constante de la capital. Durante años ese mundo había sido su única prioridad. Negocios, inversiones, poder. Pero ahora todo parecía diferente. Respiró profundamente antes de volver hacia Laura y Mateo. «No puedo cambiar lo que pasó», dijo finalmente con sinceridad. «Pero quiero intentar estar presente ahora». Laura lo observó en silencio. No era fácil confiar después de todo lo ocurrido, pero también sabía que Mateo merecía conocer la verdad sobre su padre. Mateo miró a Alejandro con curiosidad. «¿Tú trabajas aquí?». Alejandro sonrió ligeramente. «No exactamente. Vine a una reunión». El niño parecía pensar en algo importante. «¿Eres famoso?». Laura no pudo evitar sonreír ante la pregunta. Alejandro se encogió de hombros con una expresión tranquila. «Tal vez algunas personas me conocen». Mateo dio un pequeño paso hacia él. «¿Te gustan los dinosaurios?». La pregunta tomó a Alejandro por sorpresa, pero también provocó una pequeña risa. Cuando tenía tu edad sabía todos sus nombres. Los ojos del niño se iluminaron. «Yo también». Laura observó la escena con atención. Aquella simple conversación parecía derribar lentamente la distancia que existía entre ellos. Mateo miró a su madre. «Mamá, ¿podemos hablar con él un rato más?». Laura dudó unos segundos, pero finalmente asintió. Alejandro sintió algo nuevo dentro de su pecho. No era orgullo, ni ambición, ni satisfacción por un negocio exitoso. Era algo mucho más simple y mucho más importante: esperanza. Tal vez no podía recuperar los años perdidos, pero aquel inesperado encuentro en los pasillos del Congreso le estaba dando una segunda oportunidad. Y por primera vez en mucho tiempo, Alejandro Montenegro comprendió que el mayor logro de su vida no sería
un contrato millonario, sería aprender a ser el padre que Mateo merecía tener.